día de hoy tendremos la segunda parte de la historia de los partidos políticos en el Perú. En la edición anterior vimos cómo se originaron los partidos políticos, ¿no? A partir de clubes políticos. También hablamos del partido político más importante de nuestro país en el siglo XIX, que fue el Partido Civil. Bien, hoy vamos a hablar del siglo XX y vamos a llegar hasta nuestros días. Comentaremos la aparición de partidos como el APRA o el Partido Socialista durante la primera mitad del siglo XX y más tarde la aparición de partidos como Democracia Cristiana, Acción Popular y el PPC. Después veremos el derrumbe del sistema de partidos a finales de los años 80, el fujimorismo y cómo hemos llegado hasta aquí, a tener un montón de grupos con poca representación que se juntan para llevar a un líder al poder. Es verdaderamente interesante el programa de hoy. Así que comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En el programa anterior sobre la historia de los partidos políticos en nuestro país, nos quedamos a finales del régimen de Leguía, conocido como el Oncenio. En ese momento fue que aparecieron los llamados partidos de masas, el APRA, la Unión Revolucionaria y el Partido Socialista, que era el más pequeño, pero estaba muy bien organizado. Podríamos decir que la historia del APRA, en sus primeros 50 años de vida, se superpone con la biografía, con la trayectoria de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, protagonista principal de la historia política de nuestro país durante casi todo el siglo XX. Él es un dirigente estudiantil trujillano que llega a Lima año 1920 más o menos y que aprovecha el espíritu de la reforma universitaria para constituirse en líder y en ese trajín descubre lo que va a ser su palanca para crear un movimiento político de contestación a la oligarquía, la juventud, los estudiantes. Y el tercer descubrimiento que va a hacer es Latinoamérica, América Latina, o como él decía, Indoamérica. Es decir, un espacio internacional donde estaban ocurriendo una serie de cosas en las que él se va a insertar para crear un discurso político que se ubica de manera crítica entre el imperialismo, que era una preocupación que se comenzaba a sentir ya incluso a nivel popular en el Perú a través de las grandes negociaciones azucareras, una serie de rebeliones, de luchas sindicales que se producen desde la primera década del siglo XX. El liderazgo de Haya de la Torre en el movimiento por la reforma universitaria se convirtió en una importante plataforma para el desarrollo del joven personaje. Y encuentra, sobre todo en su primer viaje al Cono Sur, que aquello que no se podía hacer en el Perú por las condiciones de represión y las limitaciones culturales, educativas, es decir, formar una organización política, lo podía hacer en el exterior. Por eso la noción de exilio es muy importante para la historia del APRA. En 1923, a los 18 años, Haya de la Torre fue deportado
en medio del endurecimiento del régimen de Leguía. Cuando a él lo deportan en el año 23, él básicamente entiende, porque ya lo vio, ya entendió cuál es el espacio posible que tiene a su disposición, que el partido tiene que crecer fuera y que de lo que se trata es de fortalecer a los exiliados, de descubrir un mecanismo para mantenerlos a todos vinculados y crear un sistema a través de cartas, artículos, publicaciones en revistas, etcétera, para básicamente transmitir al Perú el mensaje de yo estoy vivo, el APRA es un movimiento indoamericano y pronto regresaremos para salvar al Perú. Fue así que en 1924 Haya de la Torre fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. El grupo de Haya era un grupo de desterrados. Haya tenía una célula en París, otra en México, una en Buenos Aires, y él daba vueltas un poco de una a otra haciendo activismo. Cuatro amigos en un sillón, a mí me lo contó Haya, yo tuve la suerte de conocer a Haya me dijo que todos cabían en un sillón cuando fundaron el APRA, y es un partido ya con otras características, es un partido pues antiimperialista, es un partido que habla de las clases medias como conductoras de la transformación, no el proletariado. Es un partido que tiene unas características muy propias y que es imitado a otros lados, ¿no? En 1928 se produjo la famosa ruptura entre Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Inicialmente, Haya de la Torre se muestra más radical que José Carlos Mariátegui. La nacionalización de la tierra, de las industrias, la organización social de la producción, plantea una lucha a muerte con el imperialismo norteamericano, plantea que el frente que debe hacerse es un frente antiimperialista de los trabajadores manuales e intelectuales. Textualmente dice que su revolución será tan roja como lo permita la situación, se declara marxista. Eso es mientras disputa con Mariátegui. Se produjo la ruptura entre los dos cuando Haya de la Torre lanzó su candidatura presidencial unilateralmente desde México. Entonces Haya, para reclutar mayor cantidad de adeptos, se muestra más radical que Mariátegui y consigue, por ejemplo, que muchos anarquistas radicales se incorporan al APRA. En 1930 se fundó el APRA en Lima y en 1931 Haya de la Torre regresó de su exilio para participar en las elecciones de ese año, donde realizó una gran campaña. Haya de la Torre supo aprovechar muy bien la campaña electoral de 1931 para organizar un partido. Haya era un gran organizador. Haya hablaba muy bien, era un tribuno, se expresaba en la plaza pública, digamos, ¿no? Como orador, pero a la vez se dedicaba al partido. Y ahí donde iba fundaba locales, organizaba diversos sectores, la juventud, el comité de mujeres, señalaba tareas para cada cual, imprimía un periódico local, enseñaba a la gente a imprimir periódicos y también a desfilar, a salir en mítines, a tener banderolas, a tener consignas. Él es un hombre muy joven, muy dinámico, no tiene ningún competidor en el terreno político, más aún cuando Mariátegui ha fallecido y los seguidores de Mariátegui se debaten entre el líder práctico, que es Haya de la Torre, y el sistema doctrinario que ha dejado instalado Mariátegui. Entonces utiliza todo ese conocimiento, toda esa acumulación para ganarles el debate a los comunistas y va a darle un filo muy fuerte anticomunista al partido aprista, ¿no? Los planteamientos de Haya de la Torre sufrieron transformaciones desde muy temprano. Hasta el año 29, comienzo de 30, Haya de la Torre plantea guerra a muerte contra el imperialismo. Muerto Mariátegui, en el discurso de la Plaza de Hacho de 1931, ya plantea
Hay que diferenciar el lado bueno y el lado malo del imperialismo. El imperialismo es malo porque es opresor, es explotador, pero tiene un lado bueno que es que trae la tecnología y el capital que necesitamos para desarrollarnos capitalistamente. Y por lo tanto hay que hacer una alianza con el lado bueno del imperialismo y neutralizar el lado malo. El APRA a la época era un partido como de centroizquierda, ¿no? No marxista, no alineado con Moscú, no comunista, pero sí en la izquierda, una izquierda nacional, latinoamericana, y su propuesta era formar un Estado fuerte, poderoso, que pudiera promover el desarrollo nacional negociando con las empresas imperialistas para que su inversión fuera sin tanta explotación. Bueno, con esa idea, el APRA forma un partido grande, sólido, bien implantado, sobre todo entre la gente joven y también entre los sectores populares más organizados. El APRA de los años 30 tenía presencia en los sindicatos textiles, por ejemplo. Había asimilado elementos de todas las experiencias políticas por las que había pasado. Él era un admirador de Trotsky por su capacidad oratoria, tanto como había mirado de cerca el fenómeno inicial del nacionalsocialismo, ¿no? Entonces va a incorporar elementos propagandísticos, simbólicos, históricos, y va a construir esta organización que está preparada para participar en las elecciones, pero también para irse a la clandestinidad y sobrevivir. Todo esto dentro de la lógica del célebre lema aprista de solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Conjunción del sentimiento antioligárquico, del recelo hacia el imperialismo norteamericano que se venía como una especie de coloso del norte, como se llamaba en esa época, la reivindicación de las clases medias, el sentido, la necesidad de una identidad mestiza, nacional, en oposición a la oligarquía. Ese es el núcleo de construcción del APRA que se va a concretar bajo la clandestinidad durante los años 30, que va a darle esta dimensión histórica. No se muevan porque regresamos con los antecedentes del fujimorismo. Otro partido importante que apareció en el contexto del final del oncenio de Leguía fue el Partido Socialista, fundado por José Carlos Mariátegui en 1928. Si bien no tuvo tanto arraigo popular como el APRA o la Unión Revolucionaria, fue un partido muy bien organizado. Si te vas a los años 20, el grupo de Mariátegui era bastante más implantado, más sólido que el grupo de Haya. En Lima estaba Mariátegui tenía una revista, Amauta, que tenía muy buena salida porque era de muy buen nivel. Tenía un periódico popular llamado Labor, que salía cada semana y que estaba dirigido a los sindicatos. Luego funda un partido, el Partido Socialista, funda la CGTP, la Central de Trabajadores del Perú, la primera central que existió de trabajadores a nivel nacional. De tal modo que en el momento que Mariátegui muere, que es abril de 1930, Haya todavía no había regresado al Perú, Leguía aún gobernaba. En ese momento el APRA es una idea de 4 o 5, como digo, comités de desterrados. Mientras que en el país, en el Perú, pues el Partido Socialista era el importante, el que había montado y el que tenía liderazgo, digamos, del movimiento popular organizado y una fuerte presencia cultural. Cuando Mariátegui dejó la dirección del partido, todo cambió. Es la muerte de Mariátegui, por un lado, y por otro lado, el cambio de línea, la llegada de Rabines al Perú, el cambio de línea del Partido Socialista, su transformación de socialista en comunista,
y la línea tan radical, extremista, ultra, que adoptó en el primer periodo. Es esa línea extremista la que lleva al fracaso del Partido Comunista y le abre la cancha al APRA. El dueño del partido ya no era Mariátegui, era Eudosio Rabines. Mariátegui muere vísperas de embarcarse a Argentina. Tiene una crisis en la pierna con la tuberculosis ósea y muere. Eso me lo contó mi padre. Ya estaban listos para irse a Argentina, iban a dar unas conferencias que le había conseguido Luis Alberto Sánchez en Santiago, y en Buenos Aires iba a tener una cátedra. Entonces él ya iba a emigrar. Él estaba muy contento porque primero estaba un poco aburrido de la cuestión de Lima, se había peleado con apristas y se había peleado con Rabines. Le habían prometido que volvía a caminar porque la medicina en esa época era muy avanzada en Argentina, y le habían prometido una pierna ortopédica porque él tenía amputada una pierna, y la cátedra. No quería hacer política dentro del Perú. Lo cierto es que cuando Mariátegui dejó la organización y al poco tiempo murió, el Partido Socialista, convertido en comunista, perdió mucho de lo ganado debido a su extremismo. Eudosio Rabines es un hombre orgánico de la Tercera Internacional, alineado completamente con Moscú, e implementa la posición de la Tercera Internacional, que es una posición ultraizquierdista. Van a dar la consigna de desmariateguizar el partido. Van a declarar a Mariátegui enemigo de la revolución. Expulsado Rabines, no hay nadie que llegue ni siquiera a la sombra del talento de Mariátegui. El otro partido importante que se estableció en la década de 1930 fue la Unión Revolucionaria, que giró en un principio en torno a la figura del coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, quien en 1930 le asestó un golpe de Estado a Augusto B. Leguía. Es un golpe que tiene su origen en Arequipa, y Sánchez Cerro se encuentra en el medio de todo esto, un hombre sin muchas ideas, sin mucho programa, pero al cual básicamente se le empuja como una reencarnación del caudillismo. Y él funda este partido, la Unión Revolucionaria, porque logra articular a muchos clubes sanchezarristas que se habían formado en los barrios populares de Lima. Es ahí, en estos sectores populares poco organizados, trabajadores de mercados, por ejemplo, que la Unión Revolucionaria tenía muchos adherentes, que Sánchez Cerro fue una figura muy impactante entre este grupo humano. En 1933, Sánchez Cerro fue asesinado y luego de ello, Luis Flores tomó la dirección del partido y lo condujo hacia el fascismo. Usaban camisas negras, saludaban al estilo de Mussolini, y su discurso era el fascismo, ¿no? El ejemplo era el fascismo italiano. Pero la Unión Revolucionaria le hizo la guerra al APRA, mucho más que el Partido Comunista. La Unión Revolucionaria era un partido fuerte, con población importante y con mucha implantación popular. Tenía mucha gente abajo, ¿eh? Era un partido realmente de bases populares. La Unión Revolucionaria fue un partido de poca duración. Y ese espacio va a ser llenado años después por el odriguismo, ¿no? Es decir, un espacio de una política, de una posición de viejo caudillismo más o menos remozado, con una vocación administrativa, centrada en obras públicas, un nivel de asistencialismo obviamente más pronunciado en la época del odriguismo y una visión autoritaria paternalista de la política. Podríamos trazar una suerte de continuidad entre la Unión Revolucionaria, el odriguismo y más tarde, a finales del siglo XX, el fujimorismo. No estamos diciendo que eran iguales los tres, sin embargo tenían similitudes y ocuparon el mismo espacio político, el espacio de la derecha, de una derecha con base popular.
esa derecha popular que era la Unión Revolucionaria. Es derecha porque sus ideas son libre mercado, pero popular en el sentido que la Unión Revolucionaria tenía bases en sectores populares, bases en provincias, y no era pues un partido de élite, en todo caso algunos miembros de la élite, pero un partido popular con ideas de derecha. Tiene algunas semejanzas con el fujimorismo contemporáneo. El ladrillismo y el fujimorismo son movimientos puramente caudillistas. Desapareció la Unión Nacional Obrerista a la muerte de Caudilla. No sé si el fujimorismo pudiera sobrevivir a la desaparición de Alberto Fujimori. Lo dudo mucho, ¿no? Lo que sí hay en Odría y en Fujimori es populismo. Odría hizo mucho populismo. Acuérdate que iban los pueblos jóvenes de esa época y ya llegó el general de la Alegría, ya llegó el general Odría, regalaba cosas, la ley por las cuales las utilidades, 10% de las utilidades van a los obreros, la da Odría, da una serie de leyes sociales muy importantes. Odría se preocupa, o sea, hace bastante legislación social y el fujimorismo también tiene mucho de eso, es populismo. Hay una larga corriente durante el siglo XX que proviene de la incapacidad de la derecha peruana para formar un partido efectivo, ¿no? Eso deja un vacío que ha sido llenado alternativamente, como decía François Bourricot, por dictaduras y dictablandas, ¿no? Es decir, gobiernos autoritarios, semiautoritarios, dependiendo de la temperatura política del país, ¿no? Una manera de entender el fujimorismo es colocarlo dentro de esa línea. Obras públicas importantes, un sentido popular, guión populista, asistencialista, una visión social tradicional, una configuración doctrinaria simple o simplista, sin grandes visiones sobre el futuro del país, sin un gran diseño ideológico. En ese sentido, efectivamente, el fujimorismo es una respuesta más al fracaso de la derecha peruana para construir un partido político en serio, como lo fue el Partido Civilista, sobre todo en su primera fase. Las fuerzas conservadoras o de derecha en el Perú solamente han podido organizar alternativas partidarias o organizaciones políticas en torno a un caudillo fuerte. No lo han podido hacer en torno a una doctrina, no lo han podido hacer en torno a un programa. La Unión Revolucionaria en la etapa de Sánchez Cerro fue un frente, el odriismo de alguna manera fue un frente y el fujimorismo fue un frente coyuntural, cada uno respondiendo a una emergencia nacional. La emergencia nacional de los años 30, la emergencia nacional de la Revolución del 48, la emergencia nacional del proceso de violencia política de los años 80. Y dentro de ese proceso se confluyen distintas fuerzas. Cuando no se produce esta confluencia, la derecha peruana es individualista, la derecha peruana es particularista, no tiene programa y fundamentalmente busca medidas de corto plazo. Por eso es muy difícil, después del fenómeno del partido civil, que es un fenómeno histórico singular y de poca capacidad de repetirse, que la derecha peruana se organice nuevamente en una fórmula de carácter partidario, porque su personalismo y su inmediatez le han permitido superar esa fase, ¿no? Regresamos con el nacimiento de Acción Popular y del PPC. La sangrienta crisis política que se produjo luego del asesinato de Sánchez Cerro en 1933 tuvo una suerte de efecto regenerador en la política peruana. Por eso, en las décadas siguientes, en la de 1940, pero sobre todo en la de 1950, aparecieron nuevas fuerzas políticas que se ubicaron en el centro y buscaron alejarse del APRA. Los años 30 son de tal nivel de violencia
que cuando 10 o 15 años después aparece el centro político, aparecen nuevas ideas reformistas, tratan como de desligarse de la mala onda, ¿no?, que acompañaba a los actores y a los protagonistas de los años 30 y presentarse con una cara renovada, no comprometida con las luchas sectarias que habían estremecido al Perú 15 años atrás. Entonces, en los años 40, con el presidente Bustamante y Rivero, aparece un primer núcleo que luego será la democracia cristiana. Los primeros caviares del Perú. La primera caviarada del Perú nace con Bustamante y Rivero, efectivamente, grupos demócratas cristianos, católicos comprometidos de Arequipa. Ahí nace el núcleo, de ese núcleo del bustamantismo, nace posteriormente la democracia cristiana. Traen las ideas de Gasperi, ¿no?, las ideas de la democracia cristiana italiana. Entonces, la democracia cristiana tuvo sus orígenes en Arequipa y en 1956 apareció como partido político organizado. Una organización sobre todo de profesionales progresistas, que nunca tuvieron masas detrás suyo, pero que siempre tuvieron talento profesional y idea de país. Realmente ellos son los que condensan algunas ideas fuerza que van a estar en el reformismo de los años 60, tanto en Fernando Belaúnde como después en Juan Velasco Alvarado. De tal modo que esa es la característica de la democracia cristiana. Tenían ideas, eran estas de perfil reformista, tenían interés en una reforma agraria, en la industrialización del país, tenían un proyecto en ese sentido, preocupado más bien por valores de la persona. Ahí es donde aparecía el mensaje cristiano. Y la democracia cristiana va a ser liderada en este periodo del 56 en adelante por una figura muy importante, Héctor Cornejo Chávez. Las elecciones de 1956 fueron importantes en la medida que aparecieron nuevos partidos políticos reformistas mesocráticos. De ellos, el principal fue, sin duda, Acción Popular. El grupo en torno a Fernando Belaúnde. En 1956 compiten con el nombre de Frente de Juventudes y a continuación de la campaña electoral, Belaúnde organiza el partido Acción Popular. Ese nuevo reformismo es la característica esencial de los años 50, cuyo mensaje estaba dirigido al mismo electorado, al electorado de clase media, de sectores populares, que querían algunas reformas, que querían terminar con la oligarquía dentro de la democracia. Esas ideas reformistas las encarna Fernando Belaúnde, un gran líder. Un partido como aluviónico era Acción Popular antes que un grupo de profesionales organizados como era la democracia cristiana. Y tienen esta mezcolanza rara del Perú como doctrina, la conquista del Perú por los peruanos, el pueblo lo hizo, la cooperación popular, el romanticismo por el incanato. Entonces, es un partido muy gaseosa la ideología de Acción Popular, pero es una ideología pues que en el Perú pega bien, nos gusta lo gaseoso, nos gusta decir de que el imperio incaico fue Roma y todas esas cosas. Entonces a la gente con ese mensaje llega. Entonces llega muy bien ese mensaje a la gente y Acción Popular logra pues ganar, efectivamente, a merced además del carisma de Belaúnde, que es indudable, ¿no? 1956 es un año importante para la periodificación de la historia de nuestros partidos políticos.
desde 1956 hasta el año 1990. Podríamos decir que esa es una segunda etapa clásica de partidos, donde vamos a tener al APRA, ya un APRA, institucionalizado, que se aleja totalmente de las veleidades insurreccionales que había tenido en 1932 y en 1948. Es un APRA que apuesta por la institucionalidad electoral partidaria. Vamos a tener Acción Popular, que es un partido que más o menos tiene una doctrina y es un partido caudillista siguiendo la figura de Fernando Belaúnde. Vamos a tener un conato de izquierda que va a ir formulándose a lo largo del tiempo, como el movimiento social progresista del año 1956, y la Democracia Cristiana, que si bien nunca va a constituir un partido de masas, va a ser un importante partido tecnocrático de grandes figuras, y también de manera esporádica en esta etapa clásica va a haber una organización de carácter muy caudillista, que fue la Unión Nacional Odrista, que en las elecciones de 1962 y 63 logró el tercer lugar con una gran popularidad, sobre todo en las zonas más humildes y más pobres. En 1963, Acción Popular ganó las elecciones en alianza con la Democracia Cristiana, pero la alianza de la oposición, APRA, Unión Nacional Odrista, en el Congreso le hizo la vida imposible al Ejecutivo, precipitando el golpe de Estado de Velasco en 1968. Tal vez la historia del Perú pudo haber sido diferente si un partido de derecha con capacidad de ganar elecciones se asentaba frente al APRA, ¿no? Eso no se dio, ¿no? Más bien cuando tuvimos un poco de competencia entre partidos cuando fue el primer belaundismo, lo que hubo fue esta alianza APRA-Odría que dio lugar a los conflictos que vimos que llevaron a luego un periodo de dictadura por 12 años. Y también con Bustamante. Tendemos a hablar mucho en el Perú de la izquierda como fenómeno partidario que no cuaja, que se divide, que se quiebra, pero creo que también es interesante pensar ciertos momentos históricos en que opciones de derecha democráticas, en el sentido de poder ganar elecciones, poder asentarse, tampoco cuajaron, ¿no? A fines de 1966, un ala de la Democracia Cristiana más pegada a la derecha, con figuras importantísimas como Mario Polar, Ernesto Alaiza, Roberto Ramírez del Villar y Luis Bedoya Reyes, fundaron el Partido Popular Cristiano. A partir de la década de 1960, la izquierda peruana se dividió en dos grandes grupos: los que querían competir en elecciones y los que optaron por la lucha armada. En los años 60 hubo guerrillas, fueron dos, la dirigida por el Ejército de Liberación Nacional y la dirigida por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Pero ambas fueron derrotadas por el ejército peruano en forma relativamente rápida, en menos de un año. A diferencia de Sendero, no hubo, como sí Sendero, pues remanentes más de 20 años en adelante, sino que el ejército en aquella época, en los años 60, obtuvo una victoria total. El comunismo se rompe en los 60. Se va el lado unidad, que es PSP Unidad, que es el moscovita, y el PSP Bandera Roja, que es el chino. Y de ahí viene la subdivisión Patria Roja y Sendero Luminoso para este lado, ¿no? El lado chino. Y ya a finales de los 60 viene todo esto de la New Left de Estados Unidos, la nueva izquierda. Vienen estas ideas que vienen de Berkeley y también vienen de Francia con mayo del 68, y empieza Vanguardia Revolucionaria. Y de Vanguardia Revolucionaria se rompe en un montón de partidos de todo tipo, ¿no? Un común denominador de todos los partidos de izquierda de los años 60, 70, y es que todos se proclaman hijos de Mariátegui. Entonces hay Mariátegui para todos los gustos, ¿no? Hay Mariátegui trotskista,
pro-moscovita, pro-pequinés, anarquista, socialdemócrata. De 1968 a 1980 tuvimos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Durante su primera etapa, los partidos políticos tomaron distintas posturas. Algunos fueron críticos y otros apoyaron el discurso reformista de los militares. Mucho de la dictadura de Velasco está en los ideales de los socialprogresistas y los demócratas cristianos. La izquierda tiene dos actitudes con Velasco. Por un lado tiene la izquierda colaboracionista, la del Partido Comunista, los socialprogresistas y otro grupo más que trabajan con Velasco. Velasco le da el diario Expreso. Velasco con el Partido Comunista juega en pared, le da el reconocimiento sindical a la CGTP. Y al frente de ellos hay una izquierda que no colabora, que es una izquierda radical. La maoísta, en el SUTEP, acuérdate que Velasco persigue mucho a SUTEP, los manda al CEPA, tiene enfrentamiento fuerte, y la izquierda de vanguardia revolucionaria, y la trotskista de Hugo Blanco. Esa izquierda está contra Velasco. En 1978 se convocó a una asamblea constituyente que funcionó como una transición hacia la democracia. Morales Bermúdez permite la apertura, se inicia una negociación básicamente con el APRA y con el PPC. La izquierda dice que no, pero al final terminaron participando algunos sectores de la izquierda, básicamente Hugo Blanco, ¿no es cierto? La izquierda obtuvo un tercio electoral. Entonces hubo un tercio del electorado de la izquierda, un tercio de Haya, que se colocaba en el centro, y otro tercio en la derecha. Con la Constitución de 1979, la incorporación del voto a los analfabetos y la disminución de la mayoría de edad de 21 a 18 años, se amplió la ciudadanía, se fortaleció la democracia y con ella los partidos políticos. En 1980, Acción Popular ganó las elecciones y Fernando Belaúnde hizo un segundo gobierno más tirado a la derecha. Acción Popular, de alguna manera, en los 80 se vuelve eso, ¿no? Pasa de ser el partido centro-derecha, progre, hacia una versión bastante más de derecha, conservadora. Yo creo que en los 80 tuvieron un gran líder, como fue Luis Bedoya Reyes, pero también te mostró la dificultad de un partido con ideas liberales en lo económico de salir de Lima, ¿no? El PPC, pues le decían un partido de gerentes y subgerentes, ¿no? Y creo que algo de eso se ha visto con varias opciones de derecha. Lourdes Flores con Unidad Nacional, que era parte del PPC, esta alianza. El mismo PPK en su momento, ¿no? Una votación muy concentrada en Lima Centro, como le llaman ahora, y con dificultad de salir a regiones. Regresamos con lo último del programa, la crisis del sistema de partidos. Víctor Raúl quedó en mi corazón. Aquí está Armando. Desde sus orígenes como un partido antiimperialista, el APRA ha oscilado entre la izquierda, el centro y la derecha. En sus inicios tenía un mensaje muy claro de posición contra el orden establecido, lo cual llevó a la persecución y a conflictos con los militares durante mucho tiempo. Cuando iban a llegar al poder tenían que llegar por medio de alguien, los declaraban ilegales, los perseguían. Entonces el APRA marca la historia del Perú, es nuestro gran partido de masas y siempre parado, creo, en una vena antioligárquica que le dio mucho en sus inicios. Luego tienes el viraje de un Haya más conservador, la alianza con Odría, la cercanía a Odría, la conducta frente al belaundismo, su vínculo con otros actores más conservadores lo lleva más a la derecha. Y en 1985, con el liderazgo arrollador de Alan García, el APRA consiguió lo que no pudo con Víctor Raúl Haya de la Torre, es decir, ganar una elección sin la ayuda de nadie. Pero en los 80, García se da cuenta que el espacio a explotar era retomar esa vena más de izquierda, y eso de alguna manera le da nuevamente este brío reformista al APRA y le hace ganar una elección impensada en estos tiempos, casi con 50%
en la primera vuelta. Alan García como un personaje trágico, porque es un político extraordinario, porque tenía enormes cualidades. De hecho, él salva a Lapra de destruirse luego de la muerte de ella. Es Alan García, joven, dinámico, con una oratoria extraordinaria, con un programa progresista que logra reunificar el Lapra. Pero el gobierno de García fue un desastre. A pesar de ello, el partido se mantuvo firme durante la década siguiente. En los años 90 siguen ganando elecciones a nivel regional, municipal, en el norte especialmente, pero comienza a haber esta dispersión ideológica, no queda clara dónde está el APRA. Vuelve García con excelentes campañas en el 2001 y el 2006, cuando gana la presidencia, intentando retomar esta posición de crítica al modelo económico en el 2001 contra Toledo. En las elecciones del año 2006, García se ubicó en el centro, entre la derecha de Lourdes Flores Nano y la izquierda de Ollanta Humala, capitalizando el sentir de la población. Ya en el poder, García hizo un segundo gobierno de derecha. García se vuelve más conservador y creo que el APRA puede ser muchas cosas, pero perder ese contacto con la población, cambiar, trocar hacia aquello que cuestionó para ganar, y de hecho hay trabajos en ciencia política sobre eso, ¿no? Cuando tu marca la rompes de una manera tan clara, pierdes mucho. Ya era un partido debilitado, tenía mucha menos militancia, y García en el poder me parece que lo aparta de un posible bolsón electoral, debilitándolo bastante, que lo vimos luego, ¿no? La campaña de García del año 2016 fue malísima, sin ninguna posibilidad de encantar, en parte creo yo, porque ya no era creíble que él era un reformista, ¿no? Se le veía más como un conservador, y creo que en el camino se cae también el partido que para estos tiempos su espacio natural hubiese sido una posición más crítica, reformista, se convierte en algo demasiado conservador vinculado a esto del perro del hortelano, ¿no? El fin del gobierno de Alan García en 1990 supuso también el fin del sistema de partidos políticos. Pero lo que muchos no recuerdan es que Ricardo Belmont se adelantó a Fujimori y se convirtió en alcalde de Lima en 1989. Es el primero, en realidad, en la que se expresa la crisis enorme de los partidos y es el primer outsider que triunfa, ¿no? En Lima, masivamente. Belmont gana porque generalmente las elecciones municipales avisan qué cosa viene. Las regionales después. Entonces en ese momento gana Belmont y es que estaban llegando los outsiders. Efectivamente, Ricardo Belmont anticipó lo que vendría después. En la década de los 90, durante el gobierno de Fujimori, se cae el sistema político que se había construido en las décadas anteriores. Y se cae por varias razones. Una primera es porque los años 80 fueron un fracaso total en los gobiernos peruanos y la ciudadanía había observado cómo los dos gobiernos habían empeorado la vida de la gente en un grado impresionante. Fujimori gana como el antipolítico. Hagamos política desde la tecnocracia y no a través de los partidos políticos. Antes, mal que bien, había un sistema de partidos endeble. No era un partido, no teníamos tampoco un sistema de partidos muy fuerte, pero había un sistema de partidos. El fujimorismo se vuelve en una especie de ideología antipartido, era lo pragmático, lo que acaba con los partidos, de alguna manera los mata, si se quiere, simbólicamente, pero luego cae en sus propios problemas de corrupción y entramos a los 2000 con un fujimorismo pues, muy debilitado y con esta mala fama de lo que había hecho antes. Para recuperarse de eso, Keiko Fujimori intenta construir una mirada distinta, pero que nunca termina de dar un paso del todo democrático. A estas alturas del siglo XXI, hemos comprobado de manera trágica que la transición democrática post-Fujimori fue un fracaso. La transición no genera una nueva cultura política, no genera nuevos actores, sino que son los mismos que vienen del pasado, alguno nuevo, por cierto, ¿no? Ahí aparece Toledo,
pero reproduciendo la cultura política y el esquema de partidos políticos tradicionales, caudillistas del país, ¿no? De ahí vienen muchos años de aventureros que fundan un partido, tipo Toledo, tipo Humala, tipo Kuczynski, fundan un partido, es una especie de club y se lanzan. Entonces, si me preguntas qué partido hay en el Perú, en realidad todos son clubs. Hoy tenemos un serio problema de representación, pero eso no es exclusivo de nuestro país. Está ocurriendo en todas partes, aunque claro, mal de muchos, consuelo de tontos. En muchos países del planeta se registra ahora que los electores se sienten cada vez más alejados, más distantes de la política y de los partidos políticos. En la transición, el siglo XXI, los años 2000 en adelante, el sistema político no se renueva y más bien se agravan los problemas, porque es un periodo en el que hubo dinero, el superciclo de la minería, un superciclo fiscal. Durante unos años el Perú ha tenido bastantes recursos en el MEF. Y todos sabemos que se han usado mal, pues. Todos sabemos que no se han usado para obras prioritarias, no se ha construido la infraestructura que el país requería, ni se ha educado a la población, ni calificado la mano de obra, sino que se ha dilapidado y ha habido mucha corrupción y como consecuencia de lo cual, pues la política está bien desacreditada el día de hoy. Lo que vemos hoy es la aparición de organizaciones que distan mucho de ser consideradas partidos políticos. No tienen ideología ni organización. Estamos viviendo la etapa de la desorganización social, es decir, de la adhesión individual a determinadas plataformas de carácter fugaz. Entonces, creo que por ahora vamos a seguir sometidos a la idea de las plataformas coyunturales y de las elecciones de candidatos circunstanciales, porque han pasado 20 años desde que se supone se reconstituiría el sistema partidario y eso no ha ocurrido. Me parece que los partidos se han vuelto o cascarón, y en ese sentido muchos vientres de alquiler, o se han vuelto pues grupos de interés particular. Resulta evidente que el panorama actual deja poco lugar al optimismo, ¿no es verdad? Cuando empezamos a hacer estos programas, nos preguntamos si existió algún momento en nuestra historia en la que, como peruanos, como ciudadanos, nos sentimos representados por la clase política, por nuestros políticos. Y la respuesta es sí, existió ese momento, con todos sus defectos. No era el mejor de los mundos, pero sí existía un sistema político, un sistema de representación. Hoy vemos que la juventud tiene muchísimos deseos de expresarse, de manifestar sus opiniones, y eso es participación política. Ojalá que sea el augurio de mejores tiempos para sentirnos también mejor representados en el futuro. ¿Ustedes qué creen? Nos vemos en la próxima.